hoy a las 12 de la noche, ¿listo? Hay fecha límite. Ah, ok, no, el ejercicio anterior ya se venció, ¿listo? Hay fecha límite de entrega del ejercicio primeros pasos de visualizaciones hoy hasta las 12 de la noche. El de cargar las primeras visualizaciones, el del total de videojuegos, ¿se acuerdan? Hay fecha límite hasta hoy a las 12 de la noche para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Qué más hay por acá de tareas? Ok, el de ejercicio de transformación de TL también hasta mañana a las 12 de la noche, claro, para entregar este, ¿vale? Para que lo tengan por ahí en el radar. ¿Por qué nos toca también colocar plazos? Porque definitivamente yo también tengo que revisar qué es lo que están subiendo ustedes, ¿sí? Yo tengo que entrar y calificarlas. Y así como está el grupo de ustedes, también hay otros grupitos, hay otros grupos por ahí que les estamos dictando, ¿vale? Entonces vuelvo y les pregunto, ¿han tenido algún inconveniente con la carga con el cargue de los trabajos? De pronto los 10 que estamos conectados ahorita, los 9. ¿Alguno no ha podido subir de los que están aquí conectados por, no sé, le ha pasado algo con la plataforma, con el ejercicio? Yo no los he subido, pero por tiempo. No tengo ningún problema con la plataforma. Tengo que ponerme al día con eso. Debemos ponernos al día porque ya de aquí en adelante nos toca, o sea, es que ya a partir de acá nos empezamos a atrasar demasiado, o sea, ya después de esto, ya con 4 o 5 trabajos que no han subido, ya va a ser muy complicado. Entonces pongámonos por favor al día con esto. Las calificaciones son sencillas, yo les explicaba la vez pasada, 5 si suben el trabajo y 0 si no lo suben. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Nada, pues vuelvo y les repito, si no tienen algún inconveniente, o si han tenido algún inconveniente algunos de los que están conectados en este momento. ¿Quién era el que iba a reinstalar el Power BI? ¿Sergio era? No. No, yo no. No, de acuerdo. Si le funcionaría, que en la casa sí le funcionaba, pero que en la empresa no funcionaba. Era una actualización. Creo que no se conectó hoy. Listo. Vale, entonces devolvámonos aquí al módulo número 3 y vamos a estar hoy en nuestra sesión número 5. Uy, ¿esto qué pasó? ¿Saben qué no veo? Una carpeta que yo descargué. Una carpeta que yo cargué. Ah, ok, me estaba asustando. Listo, por favor, entonces en nuestras plataformas, hoy vamos a ver nuestra sesión número 5. Vamos a arrancar el ejercicio, el proyecto número 2. ¿Vale? Ese proyecto número 2 lo encontramos en nuestra plataforma en el módulo 3, Datasets. ¿Vale? Ahí en ese módulo 3, en los recursos, hay una carpeta que se llama proyecto número 2. Por favor, descarguemos toda la carpeta. ¿Listo? Dentro de esa carpeta, cuando la descompriman, cuando le den descargar completa, va a descargar un zip, un archivo comprimido. La idea es que cuando la descompriman, les aparezcan dos carpeticas, una que se llame reporte 1 y otra que se llame reporte 2. ¿Vale? Dentro de reporte 1 nos vamos a encontrar con 3 archivos de Excel, countries, países y population. Y en el reporte 2 vamos a encontrar dos archivos que hablan, o el nombre de los archivos es infant death rate y el otro es life expectancy. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en nuestros equipos. Entonces descargamos, por favor, proyecto 2 de la plataforma y me van avisando cuando los tengan en su equipo, ¿vale? Perdón, ¿en qué módulo entramos para eso? En el mismo módulo que venimos, módulo 3, Sí. datasets. Módulo 3. Aquí debajito está proyecto número 2.
¿Tiene algún inconveniente? ¿Me van contando, por favor? Pero espera que esto va como así. Entonces, para que quede pendiente. El piso va como así. Ah, sí, sí. No, yo me puedo ir unificando Y va mirando eso. porque ella todavía no queda por encima de Excelente. por la cerámica. ¿Listo? ¿Alguno no ha encontrado la carpeta? Ok. ¿Listo? ¿Alguno no ha podido descargar el... Joana, estamos descargando una carpeta en el módulo 3. Buenos días, Módulo profe. 3. Listo, ya la voy Sí. descargando. Esto. Estamos descargando una carpeta que se llama Proyecto 2, ¿vale? Listo, profe. Listo, gracias. Vale. Dámosle un minuto a Joana. Y listo. Van a encontrar entonces una carpeta que se llama Reporte 1. Vamos a tener 3 archivos de Excel. Countries. ¿Listo? Países y Population. ¿Listo? Mientras ustedes van descargando, yo les voy contando más o menos de qué se trata esto. Entonces, este es nuestro proyecto número 2. Como ustedes saben, la base de nuestro escrito está enfocada en que ustedes realicen ejercicios prácticos y de ahí ustedes van a tomar las diferentes herramientas y las empiecen a aplicar en sus proyectos personales o en sus proyectos laborales, ¿vale? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Este es un ejercicio práctico sobre bloques de creación de Power BI, lo que hemos venido hablando. Procesos ETL, procesos de extracción, procesos de transformación, procesos de análisis de información. ¿Listo? Entonces, no vamos a salirnos de ahí, vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Entonces, vamos a cargar en Power BI diferentes fuentes de datos. ¿Listo? Es decir, ya no vamos a cargar solo el archivito CSV o el archivito de texto que tenemos ahí, o no solamente el archivo de Excel, un solo archivo de Excel. No, vamos a cargar diferentes, vamos a cargar varios archivos de datos o diferentes fuentes de datos de tal forma que creemos un nuevo dataset que nos permita analizar por categorías de qué: continentes, población, esperanza de vida, grupos de mortalidad infantil. Vamos a ver cómo utilizamos un objeto visual que nos permita relacionar, ¿cierto? Dos campos o dos categorías, es decir, vamos a relacionar esperanza de vida y mortalidad infantil. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de esto. Vamos a ver nuevos objetos visuales, ¿vale? Y vamos a empezar a ver algunas cosas como modelado de datos, ¿sí? Entonces, lo mismo que hemos venido hablando cuando hablamos de los procesos ETL, obtenemos los datos, modelamos los datos, vamos a hacer un poco de énfasis en este tema del modelado, y vamos a crear nuestras visualizaciones. Aquí en esta gráfica me falta algo, ¿cierto? ¿Qué me debería faltar o qué me está faltando en esta gráfica? Alguien que me cuente. La transformación del dato, como mejorar la calidad del archivo. Tal cual, tal cual. Muchas gracias, Sergio. Analizar y mirar si tenemos que transformarlo. Lo que pasa es que, digamos que... ¿Y por qué la gráfica está así? Porque en mucha literatura que ustedes se pueden encontrar en Internet, el modelar los datos o hablar de modelar los datos nos lleva a que tengamos que analizar y transformar esa información. ¿Listo? Entonces, por eso también la gráfica no es que esté mal, pero claro, nosotros ya tenemos claro que nuestros procesos, los procesos son un proceso de ETL, de extracción, transformación y carga. ¿Sí? Cuando hablamos de transformación hay que analizar esa data. Entonces, quizás no está tan mal, pero no es lo que hemos venido mirando, ¿sí? Lo podemos, se los muestro porque así de pronto pueden encontrar literatura, en donde el proceso de transformación y análisis está aquí en el modelado. ¿Listo? Vamos a ver algo, una estructura de modelado de datos, como vamos a tener varias tablas, entonces voy a tener la necesidad de relacionar esas tablas. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco, vamos a adentrarnos un poco en el tema del modelado de datos. ¿Listo?
vamos a ver que tenemos varios conjuntos de datos. Los conjuntos de datos que tenemos, pues, son, cuando hablamos de estos conjuntos de datos, son... Tengo que revisar que me hayan traído la herramienta. Bueno, y él debería. Cuando hablamos de los conjuntos de datos con los que vamos a trabajar, son esos archivos de Excel que ustedes acaban de descargar, ¿listo? Vamos a traer información entonces de varias fuentes de datos representadas por estos archivos de Excel. Como les dije yo, 3 archivos en el reporte 1, en la carpeta reporte 1, y 2 archivos en la carpeta reporte 2, ¿vale? Vamos a ver objetos visuales de este tipo, o sea, vamos a ver mapas, ¿sí? Vamos a ver cómo también utilizamos segmentadores, vamos a ver diagramas de dispersión. Entonces, es un proyecto bien interesante, ¿vale? Entonces, vamos a darle con todo a este nuevo proyecto, ¿listo? Entonces, abrimos nuestro Power BI. ¿Me confirman, por favor, si alguno no ha podido descargar los archivos? De pronto, el compañero que acabó de ingresar. ¿Quién acabó de ingresar? No me cuento. Andrés, ok. Andrés, del módulo 3 descargamos una carpeta que se llama Proyecto 2. ¿Proyectados? Bueno, señor, la voy a buscar. Vale, en la plataforma. Bueno. Listo. Ok. Entonces, ¿qué nos encontramos por aquí? Ya abrimos nuestro Power BI. Vamos a agrandar un poco esto. Listo. Entonces, como decía, el objetivo de nuestro ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a extraer nueva información. No vamos a trabajar en Excel, no vamos a revisar nuestros archivos en Excel, no, vamos a trabajarlos directamente acá desde el Power BI. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Dentro de nuestros procesos, pues lo primero, lo de siempre, tengo que cargar mis fuentes de datos. Pues como ya vimos, pues son solo archivos de Excel. Entonces, podría venir yo acá a obtener datos. ¿Listo? Y empiezo a cargar mi primer fuente de datos. Entonces, hago clic en libro de Excel. ¿Listo? Voy a buscar esa carpeta que acabo de descargar, proyecto 2, ok, y voy a mirar reporte 1. Entonces, podría empezar a cargar cualquiera de estos, pero no, pues voy a empezar por el archivo population. Voy a mirar qué tiene population, marco el archivo population y le digo abrir. ¿Listo? Esperamos a que cargue nuestro archivo population. Perfecto. Puedo mirar, ¿cierto? Hacer una vista preliminar, una versión preliminar de lo que tiene el archivo. Entonces yo les voy a ir contando de qué se tratan estos archivos. Estos archivos en realidad, lo que tenemos acá es la base de datos del total de países del mundo, ¿sí? Y esta columna que se llama Population habla del total de población que tienen cada uno de esos países. ¿Listo? Estos datos son verídicos, que de pronto no estén actualizados, pero son reales, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a encontrar. Perdón, Señor. me hablaron en la oficina y me distraje. ¿Cómo llegamos acá, perdón? ¿Qué hay que hacer? Cargar el archivo population. Listo. O sea, libro de Excel, buscamos las carpetas que acabamos de descargar y me traigo el archivo population. ¿Listo? Cargamos, aquí apenas estamos obteniendo los datos. ¿Listo? ¿Sí lo encontraron? ¿Todos encontraron este archivo? ¿Alguno no encontró, perdón, este archivo? Perdón. Vale. Entonces les estaba explicando desde qué o de qué trataba el archivo para que no estuviéramos tan perdidos, ¿vale? Entonces dijimos son los países, lo que encuentran ustedes acá son los nombres de los países, los ¿cuántos países que son en total en el mundo? 160 y algo, ¿cierto? 195 países deberían haber acá.
Bueno, ahorita miramos a ver cuánto nos cargaron ahí. Les decía que los datos son reales, de pronto no actualizados, pero sí son reales. Son como el 2020, 2021. ¿Listo? Entonces, esto que se encuentran acá es eso, total de población y el país. La única consideración acá es que este país, no sé si lo notan, o este nombre de país, está en qué idioma. ¿Qué ven ustedes por ahí raro? O sea, en general, esta tabla está en inglés, ¿vale? Entonces, los nombres de los países están en inglés. Sin embargo, la vamos a cargar porque me sirve el total de población. Marco mi tabla population, ¿sí? La señalo y le digo cargar. ¿Listo? Pues ahí está cargando nuestra información. Está cargando nuestra tabla population. Listo, ahí está cargando nuestra tabla population. Permítanme un momentico. Listo. Oye, está como pesado mi equipo. Nada que cargar. Un momentico. Listo, entonces está cargada. Está cargada la tabla population. ¿Listo? Vamos a mirar. Voy a utilizar un objeto visual para analizar y para seguir mirando qué hay en esa tabla. ¿Listo? Pero un momentico. Profesor, tiene el micrófono en silencio. Sí, discúlpenme, es que estaba aquí contestando otro mensaje, entonces no quería que lo escucharan ustedes. Listo, entonces les decía, teníamos ya cargamos nuestra tabla population, entonces hay una manera de observar, qué tiene esa tabla population. Vamos a ir organizando nuestros datos. Aquí en nuestro lienzo voy a colocar una tabla, un objeto visual tabla. ¿Listo? Voy a traerme esta tabla por acá. Voy a agrandarla un poquito. ¿Listo? Coloco mi tabla y voy a traerme estos campos que me trae acá, el country, o los campos que me muestra la tabla population. Country, me lo traigo para acá, para columnas. ¿Ok? Y también le voy a decir que se traiga la columna population. ¿Listo? Aquí en realidad no estoy haciendo mayor cosa. Lo único que estoy haciendo es que me traiga la misma información que está en la tabla, o en la tabla que acabamos de cargar, y me la muestra en un objeto visual que se llama tabla. ¿Listo? ¿Qué pasa con esta tabla? Pues yo puedo aquí, haciendo clic sobre el título, puedo organizarla de mayor a menor, o si hago nuevamente clic, de menor a mayor. ¿Listo? Lo mismo, si hago clic sobre el título, acá él lo organiza alfabéticamente. Si vuelvo a hacer clic, lo vuelve a organizar de mayor a menor, alfabéticamente. ¿Listo? Miremos este tema de la población. Me interesa mucho que empecemos a analizar esto. Entonces, vemos que la mayor población está en China. Ya vamos a analizar el tema del formato para poder ver mejor este formato. Pero ahorita simplemente me interesa que vayan viendo cómo se organizan los datos. Ya sabemos que si quiero organizar de pronto la columna, no lo hago desde acá, desde el objeto visual, sino desde acá. Es decir, que si quiero que aparezca, por ejemplo, la población de primero, entonces lo muevo acá en columnas. ¿Listo? Perdón.
¿Listo? Entonces, aquí tenemos ya nuestros datos de la tabla population. ¿Listo? Los países están en inglés, como les decía, los títulos están en inglés. Pero resulta que yo tengo otros datos, es decir, ¿qué fue lo que pasó acá? Nosotros le dijimos a la gente de tecnología o al administrador de bases de datos, venga, necesito que me entregue los datos del total de población de los países, pero ojo porque lo necesito en español y necesito que tenga información como los códigos de los países y necesito los continentes. Nosotros le dijimos a la gente que administra la base de datos. Resulta que el que administra la base de datos dijo, no, pero yo tengo esa información, pero la tengo por separada y se la voy a entregar separada. Y me la entrego así. Es decir, en esta tabla tengo el total de población, pero quizás en otra tabla tenga, por ejemplo, el continente, ¿cierto? Entonces voy a mirar qué más me entregaron. Voy a venir otra vez aquí a obtener datos en el libro de Excel. Y por acá tengo otra tabla que se llama countries. ¿Listo? La marco y le voy a decir abrir. Vamos a ver qué tiene countries. Entonces me paro en countries. Perfecto. ¿Qué es lo primero que notan que pasó con esta tabla que no nos ha pasado con los otros archivos? Así de entrada, ustedes que son bien observadores. ¿Qué ven ahí de raro? Que la ¿Qué ven primera aquí? fila es el encabezado y no está como tal. Exactamente. Sabemos que la primera fila es el encabezado, ¿cierto? Pero el Power BI no lo ha tomado todavía como el encabezado, ¿sí ven? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? De hecho, es lo que voy a hacer. Ah, bueno, les explico también qué es esta tabla. Entonces, aquí, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar el mismo country que teníamos en la tabla population, o sea, los nombres de los países. Ahora, adicional a eso, le pusieron como un código, eso es un código como universal. ¿Sí? Y viene una columna que se llama continente. ¿Listo? Pero sigue estando en inglés. ¿Vale? Entonces, aquí tengo dos opciones. Marco mi tabla. ¿Por qué tengo dos opciones? Porque podría venir y decirle cargar, y que me lo cargue así, o de una vez podría decir que transforme los datos, es decir, que entremos directamente a Power Query, ¿cierto? Y podamos entonces arreglar esto que nos está saliendo acá. Y eso es lo que vamos a hacer. Marco, señalo mi tabla countries y le digo transformar datos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, como le hice clic en transformar datos, ¿a dónde me mandó? Me mandó hasta el Power Query. ¿Listo? Estando en el Power Query, entonces ahora voy a hacer ese análisis, transformación, lo voy a hacer de uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Y ese va a ser el primer cambio Ese va a ser el primer cambio, y creo que es el único que vamos a hacer por el momento en esta tabla. Lo que yo necesito, y antes de que hagan cualquier, o tocar o ordenar alguna cosa dentro de estas tablas, es promover esta fila, que esta fila sea el título de las columnas. ¿Sí? Que esta fila sea el título de la columna. Entonces, me vengo aquí al menú, inicio. ¿Listo? Perdón, me vengo acá al menú inicio y busco la opción que dice usar la primera fila como encabezado. Hago clic en ella y observo qué pasó. Entonces, esa fila que tenía pasó a ser el encabezado. ¿Listo? También se puede hacer eso con clic derecho en la esquinita superior izquierda. ¿Perdón? También se puede hacer eso haciendo clic derecho en la esquina superior izquierda de la tabla. Acá. Entonces, la opción- Sí, Sí, señor, también se puede hacer. Aquí está la opción de usar la primera fila como encabezado. Esa es otra opción que pueden tener acá. Digamos que aquí en este menú vienen varias opciones, entonces una de esas opciones es usar la primera fila como encabezado. ¿Listo? Todo es muy importante y todo es muy particular. Esto aquí es porque venía el archivo así, ¿listo? Esto es una herramienta o es una herramienta que ustedes pueden tener en el radar para utilizarlas
en sus proyectos, ¿listo? Entonces, usar la primera fila como encabezado. En pasos aplicados, pues quedó encabezados promovidos, ¿listo? Como ya promovimos los encabezados, él también hizo ahí como un cambio y todo lo pasó como a texto. ¿Listo? Eso es básicamente lo que ha pasado aquí. No vamos a hacer nada más con nuestra tabla. Le voy a decir cerrar y aplicar. ¿Listo? Esperemos a que aplique los cambios. Perfecto. Voy a mirar aquí countries y ya aparece continente, country y country code. ¿Listo? Voy a mirar aquí a mi vista de datos. La tabla countries, sí, tiene 3 campos que son continent, country y country code. Sigo teniendo population. Entonces ya tengo dos tablas, ¿cierto? Que vinieron de diferentes fuentes de datos. Profe, Bien, buenos días. buenos días. Pena, lo que pasa es que no sé si es solo mi computador o mi red, pero cuando hacías las cosas no estaba viendo tu pantalla, o sea, estaba súper retrasado. Y no sé, me perdí cuando ya leí lo último, me salió como un error, que había un error. Entonces, Muéstranos, por ¿qué favor. hice mal? Muéstranos a ver qué es. Ya eliminé todo, espérame un segundo. Esta aquí pantalla es esta. ¿Ya están viendo la pantalla? Yo sí. Gracias. Listo. Inicialmente había puesto pues la tabla, estaba la tabla con esta información, pero no sé por qué acá ya me quedó solo Afganistán. O sea, no, se me eliminó todo, me salió como un error. Yo lo que creo que fue que hiciste lo de promover los encabezados, pero con la tabla population. Si quieres voy a transformar datos. Espérate, no, antes de que entres allá, muéstrame la tabla en la vista de datos. Sí, mira, ahí lo que hiciste fue eso. El título quedó como un registro de los que estaba ahí. Entonces, si quieres, vuelve a transformar datos. Ve al menú informes. Mira, Aquí, pasos aplicados. sí, pero es que si te das cuenta, la hiciste fue sobre la tabla population. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, quita ese tipo cambiado, ese paso, y quita el de encabezados promovidos. Ahí está. Dale cerrar y aplicar. Y eso fue lo que te pasó. Pero entonces aquí vuelvo igual a traer la tabla, ¿sí? Como ya Sí, estaba al inicio. ya sigues en el ejercicio. Ah, ok, listo, gracias. ¿No? Vale. Vale. Listo, entonces ya cargamos nuestras 2 tablas, ¿cierto? Las 2 tablas de nuestras fuentes de datos las tenemos ya cargadas ahí. Ya hicimos nuestra primera operación de transformación. Vinimos aquí nuestro menú de datos y ya aparecen nuestras 2 tablas y los cambios que acabamos de hacer. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora en nuestro modelo de datos o en nuestra vista modelo, sí va a haber una diferencia con respecto a lo que hemos venido trabajando. Como ya están creadas las 2 tablas, ¿sí? Ya están cargadas, perdón, las 2 tablas. Entonces, él asume, cuando me refiero a él es el Power BI asume que estas 2 tablas tienen que estar relacionadas. Y entonces, estas 2 tablas que me colocó, les colocó una línea entre las 2 que se llama relación. Él la colocó automáticamente. ¿Por qué? Porque analizó las 2 tablas y vio que ambas tablas tenían un campo que se llamaba country. Y él también hace un análisis por dentro de la información que hay en esas columnas y determina que son iguales y por ahí lo relaciona. Por eso colocó esto, pero esto no pasa todo el tiempo. De hecho, él aquí la voy a eliminar. ¿Sí?
Él en realidad debería mostrarlas es así, y yo, que soy el que estoy haciendo el análisis y la construcción de mi proyecto, soy el que realizo y determino cuál es la relación entre las dos tablas. ¿Listo? Cuando hablo de relación, es que si yo quisiera utilizar los datos de las dos tablas dentro de mi proyecto en general, debo relacionar las dos tablas. Es decir, aquí tengo los datos. En este objeto visual en este momento tengo los datos de una tabla, ¿cierto? Si yo me quisiera traer el continente, porque en esta tabla no está, entonces digo, ah, no, pues si ya yo la cargué, pues me lo voy a traer y me lo llevo para la tabla. ¿Y qué pasó? Él me dice, no, yo no le puedo mostrar esa operación que está tratando de hacer, no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estás tratando de tomar información de dos tablas. Y como no están relacionadas, pues yo no se la puedo mostrar. Eso es básicamente lo que pasa acá. Entonces, para yo poder utilizar información de las dos tablas dentro de mi proyecto, tengo que relacionarlas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es analizar la información que tiene cada tabla. Entonces, en este caso, por ejemplo, miro mi tabla countries, ¿cierto? Mi tabla consistente, tengo un campo que se llama country code, un country y continente. Entonces, en country, aquí están los países, está en inglés y el continente. Voy a mirar mi tabla population. Entonces, mi tabla population también tiene country y tiene population. Y veo que la información es muy parecida. Aparte de que los campos se llaman igual, la información es parecida y yo ya he analizado y nada, pues definitivamente son los países en inglés. Entonces, eso quiere decir que estas dos tablas las podría relacionar por el campo country. Y relacionarlas en el modelo de datos es tan difícil, o es tan fácil, perdón, como toman el campo, hacen clic sostenido y lo arrastran hasta el campo de la otra tabla. ¿Listo? Eso es relacionar las dos tablas. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá de pronto la relación o esta línea en este momento? Es que la relación es una relación de 1 a 1, que por cada registro de la tabla, o sea, cada dato del country, hay un dato country en la tabla countries. Suena enredado, ya lo van a ver más a fondo. A esta relación también se le pueden hacer varios cambios, pero como él la coloca automáticamente, lo que hay que analizar es que en realidad la esté haciendo. Datos como la cardinalidad, estos datos que están acá, son datos que vamos a analizar en otros proyectos más adelante, pero es para que lo vayan teniendo por ahí en el radar, ¿sí? Las relaciones que se pueden hacer, no quiere decir que esta última no se pueda hacer, pero las que más se dan son de muchos a uno, de uno a uno o de uno a muchos. Es decir, puedo relacionar que puedo tener en una tabla muchos registros y relacionarlos con un registro único de otra tabla, o puedo relacionar como la tenemos allí de uno a uno, o podría relacionar un registro único contra muchos registros de otra tabla. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta. Listo, están relacionadas. ¿Qué debería pasar ahora con mi objeto visual? Ahora sí mi objeto visual funciona. ¿Sí? Es decir, que lo que en realidad estoy haciendo ahí es que puedo tomar la información de cualquier cantidad de orígenes, ¿sí? O de datos o de tablas, como las tengo relacionadas, las puedo utilizar en un solo objeto visual. ¿Vale? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguno tiene alguna duda con respecto a esto? Ya lo vamos a ver más a fondo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ingresar más datos. Entonces, ahora sí yo de esta tabla de countries podría traerme, por ejemplo, también el country y el código, ¿cierto? Por ejemplo, este código lo podría organizar y lo podría colocar por acá. Country code. Si vengo y miro mi tabla, está muy grande. ¿Sí? Entonces aquí está el country code. Aquí lo importante que ustedes deben analizar es esto. ¿Sí? Que puedo traer mi información de varias tablas. ¿Listo? Perfecto. Cuando empiezo a traer mi información, aquí ustedes empiezan a notar que, por ejemplo, continentes tiene grupos de información, ¿no? Esto es un grupo o es una categoría. ¿Por qué es una categoría? ¿Por qué se vuelve categoría? Porque el continente agrupa información de los países.
Entonces, cada continente tiene una diferente información o sea, tiene información de diferentes países, para que lo vayamos teniendo ahí en cuenta. ¿Vale? Listo, no. Definitivamente, como a mí me están pidiendo es un informe y esto debe estar en español, no, pues yo necesito los países en español, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que el administrador de bases de datos también me entregó un archivo, otro archivo. Aquí hay un archivo que se llama países. Pues marco mi archivo países y me traigo mi archivo países. ¿Listo? Perfecto. Voy a mirar así por encimita. ¿Qué tiene países? ¡Wow! Tiene los países y tiene los continentes, pero ¿cuál es la diferencia de esta tabla contra la otra? ¿Qué ven acá? Está en español. Que no hay nombre de columnas también, ¿no? Lo primero es que tampoco tenemos los nombres de las columnas y lo segundo, exacto, que está en español. Entonces, estos son los países en español. Entonces, esto es lo que yo voy a utilizar. ¿Qué le voy a decir? Lo voy a marcar y lo voy a cargar. Porque quizás no le mostré cómo se veía si no cargaba las filas o si no marcaba las columnas. Entonces, ya cargué mi tabla países, ¿cierto? Pero no, me cargó columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi tabla países? Ir a Power Query, ¿cierto? Entonces tengo que ir otra vez a Power Query y le voy a decir que me la transforme. ¿Listo? Pero la tabla países. La marco. Perfecto. Hago clic derecho. Le puedo decir usar la primera fila como encabezado. O puedo venirme a menú inicio, usar la primera fila como encabezado. Cualquiera de las dos funciona. ¿Listo? Antes de hacer cualquier otro cambio. Perfecto, ya está mi primera fila como encabezado y en este momento no voy a realizarle más cambios a este archivo tampoco. Cierro y aplico. Vamos a ver qué pasa. Ah, ok, ahora sí está código país, continente y país. ¿Listo? Perdón. Entonces, si yo quisiera traerme, ahora sí, el nombre o el continente en español, me lo traigo para acá, ¿cierto? Oh, ¿qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué está faltando? Está relacionada a la tabla. Exactamente. La nueva tabla que acabo de ingresar debe estar relacionada con las otras dos, si no, no va a funcionar. Muchas gracias. Exactamente. Claro, yo me vengo aquí a mi modelo de datos, mi vista modelo, y veo que está países, pero no está relacionada. ¿Por qué? Porque pues ya se volvió loco, ¿cierto? Ya no encontró un campo que se llame country. Aquí el campo country se llama es país, ¿sí ven? El country code no se llama country code, sino se llama código país. Entonces tampoco es que sea tan, no vamos a ser tan malos con el Power BI, le vamos a indicar algunas cosas, ya no vamos a mirar qué es lo que pasa. Es decir, cuando yo miraba los modelos de relacionales en las bases de datos normales, las bases de datos relacionales normales, un Access, un SQL, él obligatoriamente me pedía que los campos con los que yo iba a relacionar las tablas tenían que tener el mismo nombre. Aquí ya no. Aquí yo puedo relacionarlo por la información, ¿sí? Es decir, voy a mirar qué información hay. Lo que yo quiero aquí hacer es relacionar, ¿sí? La tabla países con las otras dos tablas. Pero no funciona que yo le mando una relación a esta y de esta le mando una relación a population. O sea, no es que de países mando una relación acá y de este otro países a population. No. Países debería estar como en la mitad, o más bien, esta tabla countries debería estar como en la mitad de las dos tablas, entre países y population. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿cómo hago para saber por dónde los relaciono? Voy a mirar qué información hay en estas tres tablas. Bueno, particularmente la última que acabé de meter. Entonces me voy a países, me voy a mi lista de datos, voy hasta países y analizo. Aquí tengo el código del país y el continente. Ahora, como no los voy a relacionar, como no los voy a relacionar por el nombre del campo de la columna, los voy a relacionar por la información que hay dentro de esa columna. ¿Listo?
Es decir, que él va a analizar fila por fila y donde encuentre que hay iguales, ahí va a relacionar. ¿Alguno de ustedes ha manejado el buscar V en Excel? Sí, señor. ¿Cierto? El buscar V. Entonces, es más o menos lo que está haciendo el Power BI. Va y analiza, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando yo le digo buscar V? Entonces, búscame este dato, este dato búscalo en una matriz. Si lo encuentras igualito, entonces devuélveme un campo, ¿cierto? Y al final, pues, determino si lo revisa completo o no lo revisa. Más o menos es lo que hace el Power BI cuando relaciona las tablas, ¿sí? Entonces, él va a analizar y yo miro acá país. A ver, aquí tengo país y aquí tengo los nombres de los países. Yo digo, ¿será que lo puedo relacionar por el nombre del país? O sea, por este campo país y lo puedo analizar, lo puedo relacionar con el campo country, de la tabla countries. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que sí alcanza a hacer la relación? Yo digo que por el código, porque el código sí es el mismo, ¿no? Exacto, allá quería llegar. El código sí es igual. El país o el nombre del país sí no está igual en todos. Porque aunque hay algunos, por ejemplo, Algeria, en inglés se escribe Algeria y en español se escribe Argelia, ya no, por ejemplo, República Centroafricana, ¿cierto? Entonces, por el nombre del país, no. El otro campo que veo aquí que sí tiene como la misma condición o la misma configuración es el código del país. Y de hecho eso es lo que vamos a hacer. Lo voy a relacionar por el código del país. ¿Listo? Entonces, tomo el código del país de la tabla países y lo arrastro hasta el código del país de la tabla countries. Perfecto. Me hizo una relación 1 a 1, o sea, ¿qué quiere decir? Que por cada código de país que encuentro acá, me encuentro un código de país en la tabla countries. ¿Listo? Ahora, ¿qué tuvo que haber pasado? Ahora sí me pude traer el continente en español y ya no me arrojó error. ¿Está claro? ¿Cómo lo ven? Entonces, ¿qué fue lo que relacioné? El código del país. Y entonces, esta tabla countries, ahorita vamos a analizar bien a fondo el tema, esta tabla countries se vuelve como una tabla intermediaria entre population y países. ¿Listo? ¿Alguno no le ha funcionado? No, tranquilo, de todas maneras, súper pendiente de lo que estamos haciendo acá y después podemos revisar nuevamente la grabación. ¿Vale? Entonces, Una ¿qué hemos pregunta hecho? boba. Sí, tranquilo, Cuando cuénteme. hacemos las relaciones entre las tablas, no importa la forma que tenga la línea, simplemente es que estén conectadas. La forma. O sea, que de Pues, pronto esté así. o sea, no importa que, por ejemplo, esté el puntico del 1 donde dice country code en otro país, tiene que ser la misma variable, simplemente que estén conectadas las tablas. No, de hecho hay que analizar muy bien por dónde por dónde se va a relacionar, ¿sí? En este caso particular, como lo vieron, está por el código. Pero digamos que no, de pronto la pregunta es si yo pudiera relacionar código de país contra country, por ejemplo. Mi ¿Sí? pregunta es, si, Ajá, un momento, muestro pantalla. sí, Por ejemplo, acá, no sí. importa que esté ahí ubicado, que aquí diga que esté del lado donde dice country, que aquí está al lado donde dice continente. Ah, no. De hecho, si te paras, marca la relación, haz clic sobre la relación. Ahí ya muestra con quién está hecho la relación, Ah, ok. aunque visualmente, listo, aunque visualmente se viera como que está country contra continente, ¿sí? Ujú. En realidad la relación se está haciendo por esos campos que están ahí resaltados, ¿sí? Es country code y código de país. Sí, es Listo. visual. Ujú. Lo que sí les puede pasar, y nos va a Profe, pasar en los... una Sí, consulta. sí, señor, cuéntame. Es que se me cayó la conexión y me quedé perdido en cómo se conectan. ¿Cómo es? Y se me cayó la conexión y perdí cómo conectar las tres bases de datos. Ok. La última relación que hicimos fue la tabla países con la tabla countries. Y es Ajá. Es que simplemente no he hecho ninguna clic de las dos. ¿Cómo? Es que no he hecho ninguna de las dos.
Bueno, te voy a explicar con esta y haces la otra relación. Dale. Determinas cuál es el campo con el que se va a hacer la relación en las tablas, haces clic sostenido sobre el campo y lo arrastras hasta el otro campo. Ahí ya queda la relación hecha. ¿Sí? En la otra tabla, la relación la hicimos con el campo country. Clic sostenido y la arrastras hasta countries. ¿Listo? Este ejemplo es muy particular. Vamos a ver en otros ejercicios y en este mismo vamos a ver cómo se relacionan otras tablas. Aquí son 5 tablas, acuérdense. ¿Listo? Gracias. Listo, vale, gracias a ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo que estamos haciendo en realidad es obteniendo información de varias tablas. ¿Por qué se hace esto? Ustedes dirán, pero ¿por qué no hizo más bien una sola tabla? Yo sé que están todos pensando lo mismo, pero ¿por qué más bien no armo una sola tabla en Excel y le coloca las columnas de todos los campos que necesitan? Esa es una opción. Pero resulta que cuando estoy manejando bases de datos muy grandes, esa opción de tener todos nuestros registros en una sola tabla, todas las columnas en una sola tabla, hace que los datos se vuelvan inmanejables. No sé a ustedes les ha pasado que llega un momento en que ustedes cargan en sus tablas de Excel, no sé, digan ustedes 50.000 registros, no vamos a hablar de más, 50.000 registros con 50 columnas, ¿sí? Y hacen, por ejemplo, una función como buscar B y se queda pensando el Excel y estoy pensando, ¿sí? Eso pasa es por la cantidad de registros y por la forma en que está acomodada la información. Cuando hablamos de bases de datos, entonces acuérdense que nosotros tenemos tablas en donde tenemos dimensiones y tenemos hechos, o sea, cosas que están pasando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una tabla en donde sí tenemos un dato de hecho que es la población y desde este campo de población puedo hacer diferentes operaciones, ¿cierto? Aquí tengo un dato numérico que me calcula datos desde estas tablas de dimensiones, que son, por ejemplo, el continente, ¿sí? El país. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, esto que hacemos aquí es para que se optimice las consultas o estamos optimizando lo que voy a hacer o lo que voy a trabajar con mis datos. ¿Listo? Y en Power BI les va a pasar cuando traemos diferentes datos de diferentes fuentes. Entonces ya tenemos nuestros datos acá. ¿Qué más podemos hacer con estos datos y qué otras cosas podemos mirar aquí en el modelo de datos? Entonces podemos empezar a analizar que, por ejemplo, ¿yo qué necesito? Yo necesito los países y necesito el total de población, ¿cierto? Pongámonos bien certeros con esto. Necesito obtener el total de población por país y por continente y que esté en español. Entonces, ¿necesitaría todos estos campos que me traje para acá, para la tabla? Quizás no, ¿cierto? ¿Qué necesitaría? Este country code definitivamente no lo necesito. Este country, o sea, este país en inglés, tampoco lo necesito. Population sí, porque es el campo que me está diciendo cuál es el total de población, pero lo voy a llevar aquí para el final. ¿Listo? Tengo el continente, que está en español. Continent, perdón, este está en inglés, lo voy a quitar, ese no me sirve. Este country en inglés no me sirve. Ahora sí tengo el continente en español y me voy a traer el país en español. Perfecto, ¿cierto? Y esos son los datos que voy a trabajar dentro de mi proyecto o dentro de mi ejercicio. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me lleva eso? Observen acá, tengo continente, país y total de población. Lo mismo, mi tabla sigue funcionando igual. Si hago clic en el título, la organizo. Si lo vuelvo a hacer, la vuelvo a organizar. ¿Listo? ¿Qué es lo que empiezo yo a notar? Por ejemplo, que el código de país no lo necesito, ¿cierto? De hecho, no lo voy a utilizar en mi proyecto. Country tampoco no lo necesito porque ya tengo el país acá. Y de la tabla countries, ni continente, ni country, ni country code. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es más un tema de organización. Aquí estamos trabajando con 3 tablas. Ahorita vamos a cargar otras 2 tablas. Pero cuando estamos trabajando proyectos muy grandes, hay bases de datos que pueden contener fácilmente entre 20, 40, 50 tablas o más. ¿Sí? Pues digamos que usted ya llega a ese punto, no, porque no le van a pegar a toda la base de datos, por ejemplo, del software de la empresa. ¿Sí?
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno empieza a organizarse, uno empieza a organizar la información. Si yo no necesito esto, lo voy a ocultar, pero no lo necesito, ojo, más bien que no lo necesite, no, si no no lo quiero ver, ¿sí? O no lo voy a estar utilizando como campo para mis objetos visuales, lo voy a ocultar para no enredarme. Y eso lo hago acá desde el modelo de datos. ¿Listo? ¿Por qué? Pues me van a decir, ¿cómo que no lo va a necesitar si luego no está haciéndole ahí la relación entre las otras dos tablas? Dime, Kelly. Antes de seguir, es que estoy Sí. haciendo lo mismo, pero cuando en la tabla me está apareciendo la population, aparece un número, o sea, quedó mal sumado, bueno, no me está trayendo como la información como la Lo tienen. dañaste. Lo dañaste. Ah, Muéstranos. un momento. Muéstranos y ya, y porque ese error, ese necesitaba que le saliera a alguien. Te aparece como la misma información en todas las filas, ¿cierto? Sí. No sé Exacto. si ahí ya pueden ver la pantalla. Ah, está perfecto, ese error está perfecto. Ese error, y esto es una pista, de una vez que él ya nos dio una pista, ese error es que está mal relacionado nuestro modelo. O sea, estas tres tablas están mal relacionadas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque difícilmente está tomando la data de la tabla population. Es decir, que la tabla population no está relacionada, está mal relacionada. Ah, ok. Y aquí ya vemos por qué. Sí está relacionada, pero no está relacionada. ¿Qué ven de raro con esta relación? Todos ahí. Todos estamos viendo el ejemplo de Kelly, sí. Yo la debo agarrar. Yo sí, de una, yo la vi de una. ¿Qué vemos de raro con esta relación de tu izquierda con la de la derecha? Es muy sutil, pero se ve. Bueno, ya, yo les cuento. Está inactiva. De pronto Ah, la hiciste línea clic derecho, punteada. la línea punteada. Cuando la línea punteada está ahí, es porque está inactiva. Eso fue porque te fuiste a propiedades, o quizá le diste doble clic, ¿sí? E inactivaste la relación. Si ves ahí abajo, dice activar esta relación Ok, ya. y le das a aceptar. Perfecto, ahora sí está relacionada. Entonces, Sí. ¿qué es lo que pasa? Para que lo tengan en el radar, súper importante, cuando les aparezca un dato así, en una tabla que ustedes están armando o en un objeto visual donde se repitan los datos, eso quiere decir que la relación quedó mal, o que no está relacionada, o que definitivamente no está mal la relación. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por el error, Kelly. Te ganaste 200 puntos. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Y eso que nos mostró Kelly acá, eso se hace. Por eso viene la opción de activarla o desactivarla. Y esto, pero no, digamos que en este ejemplo no se da. Esto lo hago cuando necesito relacionar la misma tabla, ¿sí? Más de una vez con otra tabla. Suena raro, pero hay un ejemplo, ojalá alcancemos a llegar a esa parte para hacerlo. Esta tabla quizás yo la pudiera relacionar, en este caso la estoy relacionando por el código del país, pero quizás necesito, por ejemplo, en una tabla de ventas de productos, quizás necesite relacionarla primero de pronto por el código del producto y también tenerla relacionada, por ejemplo, por el código del vendedor. ¿Sí? Entonces lo que no puede estar es dos veces relacionada al mismo tiempo. Por eso uno la activa o la desactiva. ¿Listo? Y eso fue lo que le pasó a Kelly. Pero básicamente aquí lo que quería que miráramos y necesitaba en realidad que alguien le saliera ese error era eso. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan ahí pendiente. Ese tipo de errores son de relación de datos. No, vamos a dejar aquí, ver archivos recuperados. Ah, no, quitemos esto. Vale, eso fue porque se me cerró mal el Power BI. Listo, entonces lo que yo les estaba contando, o lo que quería que miráramos es, vale, no vamos, sí vamos a seguir utilizando la tabla countries, pero no la vamos a ver dentro de mi modelo, dentro del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Digamos, de esta tabla, por ejemplo, de population, el country no lo necesito, no lo quiero ver, ¿cierto? Entonces podría ocultarlo. Y en realidad eso es lo que voy a hacer. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece una opción como un ojo. Hago clic sobre ella y empiezo a ocultar el dato. Como me aparece la opción del ojo acá, también me aparece una opción aquí en la tabla. Y de hecho eso es lo que voy a hacer acá, porque de la tabla countries, aunque sí la necesito y ella va a seguir trabajando, no la voy a mostrar en mi modelo, entonces la voy a ocultar completa.
Entonces vengo acá al ojo y lo oculto completo. Perfecto. Y de países sí necesito, de hecho de países ni siquiera necesito este código del país. Entonces voy a ocultar el código del país. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando vengo a mi vista de informes, ya no me muestra todas esas tablas que estaban ahí mostrándome. Me muestra solamente las tablas y los campos que necesito o con los que voy a trabajar. ¿Listo? No, que definitivamente yo quiero verlos todos. Pues ya sabemos, nos vamos al modelo de datos y le quitamos la opción le decimos que sean visibles. Es simplemente para que lo tengan ahí ustedes, lo tengan presente. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Perfecto. Entonces, volviendo a mi tema de los objetos visuales. Resulta que, como ya me traje el continente y me traje el país, y el total de la población por país, entonces aquí se me creó una categoría. En esta tabla tenemos una categoría que está dada por el continente. Entonces, esa categoría son esa información o ese dato que es capaz de agruparme más información dentro de él, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ya como tabla, pues si yo llego y quito acá al país, ¿cierto? El campo país, pues él me llega y me la agrupa, ¿cierto? Y me dice, este es el total de población por el continente africano, este es el total por el continente y así. Pero la idea es que yo sí necesito el país y yo quiero ver el país. Entonces me traigo otra vez el campo país. Pues quizás en este momento ya la tabla no me sirva, o sea, ya no me empieza a funcionar como yo quiero. Si yo necesito poder agrupar esa información, voy a cambiar esta tabla por una matriz. ¿No? Hago clic sobre el objeto visual y lo voy a cambiar por este objeto que se llama matriz. ¿Listo? De tal forma que ahora pues ya la configuración de la matriz es diferente. Ahora, en la tabla todo se refería a las columnas, aquí ya encuentro filas. ¿Vale? Entonces, ¿dónde debería estar la información? Ya no por columnas, ya no necesito este país acá por columnas, sino que lo necesito acá en la fila para que quede dentro de la categoría continente. Y lo que va a pasar aquí es que si yo hago clic aquí en el más de la matriz, ¿sí? Él me va a desplegar la información que está dentro de la categoría. ¿Listo? Aquí en la matriz es muy importante el orden. Si yo me llevo, o sea, primero debe estar la categoría que almacena la información y después la información como tal. ¿Por qué les digo eso? Porque si yo me llevo el país para acá antes del continente, pues esto va a trabajar diferente. ¿Listo? Lo que va a pasar es que a cada país pues le pone le pone el continente, pero pues no tiene sentido, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta, muy en cuenta el orden de los campos que van a utilizar. Y así funciona la matriz. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí vamos a empezar a analizar varias cosas que vienen en los objetos visuales. ¿Y por qué? Que yo me imagino que ustedes se preguntaban, pero ¿para qué quiero yo, por ejemplo, exportar los datos? ¿O por qué aparece esta opción en los tres punticos, acá en los tres puntos de exportar datos? Si ustedes se dan cuenta, aquí, aunque tenemos información del continente, ¿cierto? Del país y el total de la población, esta información se está armando con datos de 3 archivos diferentes, ¿cierto? Entonces, ya en este momento, este dataset que se armó, o este dataset que estamos armando, con la información de varios orígenes, lo puedo convertir en uno solo. Por eso es que aparece esta opción acá en los 3 puntos de exportar datos. Entonces, cuando yo exporto acá los datos y hago clic en exportar datos, voy a descargar. De hecho, el export es un CSV. ¿Listo? Dejémoslo así, va a quedar en reporte 1. Vamos a ponerlo aquí en proyecto 2. ¿Sí? Es data CSV, voy a guardar. Entonces, esa información que me entregó el administrador de la base de datos, ¿cierto? Ahora sí lo puedo convertir y de hecho se convirtió en un solo archivito. O sea, esa información que él me entregó repartido en 3 archivos, ahora sí lo convertí en un archivito, en un solo archivo. ¿Listo? Entonces, por eso yo sé que ustedes estaban allá preguntando cuando lo vimos aquí en los 3 puntos, ¿por qué esta opción de exportar datos? Es por eso. Porque acabamos de armar un nuevo dataset desde varios archivos. ¿Listo? ¿Qué otras consideraciones podríamos tener acá con este objeto visual?
¿sí? De pronto lo que puede pasar muchas veces, y es más cuestión del Power BI, empezamos a transformar nuestro objeto visual y se pierden eh, estos botones que me contraen o que se contraen o que se expanden dentro de la matriz. Entonces, a veces queda uno perdido porque de pronto estoy aquí trabajando con estas opciones de jerarquía, ¿sí? Si yo hago clic acá de pronto, aquí no me va a mostrar nada todavía, si hago acá me despliega la categoría y si se dan cuenta que se perdieron bien que se perdieron los botoncitos de contraer y expandir. Entonces, no se asusten por eso. Vamos a hacer acá, quitemos esto, aquí está otra vez. Lo que pasa es que visualmente o el formato de la matriz aparece. Estos botones los pueden activar o desactivar, ¿sí? Yo podría venir aquí al formato del objeto visual, ¿cierto? Y eso, si no estoy mal, creo que es por acá en total general de la fila. No, se me pierde. Sí, está aquí en valores. Sí, no sé. Ouch. Es que esto cambió de sitio, entonces esperen ya, total general de la fila. Esto cambió de sitio en la actualización de Power BI, entonces antes estaba en otro lado. Ouch. Nuestro total es, creo que es acá en valor. Donde se activan y se desactivan esas cositas. Este botoncito. En un momento a ver si está por acá. Encabezado de fila, mírenlos acá, ¿listo? Estos botones que les digo acá, si los activo, perdón, objeto visual, encabezado de fila, y aquí donde están los iconos, estos iconos de más o menos son los que se pueden, a veces se desactivan, sin querer queriendo se desactivan, pasa muchas veces, entonces desde acá, no se asusten, en la matriz se activan nuevamente, ¿listo? Es en la matriz, en el objeto visual matriz. No es en cualquier objeto visual, es en este objeto visual matriz. ¿Listo? Entonces, para que también lo tengamos ahí presente. Entonces, ya tenemos nuestra información organizada como matriz. ¿Listo? Aquí, pues, lo mismo, podemos abrir la categoría o disminuir la categoría. ¿Sí? Si le digo que me organice por el total de población, entonces aquí empezamos a analizar, ya empezamos a ver algunos datos que podemos analizar. Quiere decir que la mayor cantidad de población está en el continente asiático, ¿cierto? Y la menor cantidad de población está en Oceanía. Si yo describo aquí en Asia, ¿sí? Se lleva organizado dentro de la matriz y me dice que la mayor cantidad de población está en China, ¿cierto? Seguida por India. ¿Listo? Y así sucesivamente. En América la mayor cantidad de población está en Estados Unidos, seguido por Brasil, México, Colombia. ¿Listo? Hay países como las Islas Vírgenes Británicas que tienen menos población que el municipio donde yo vivo. 30.000 habitantes, muy pequeñitos. ¿Listo? Entonces, aquí empezamos a ver ese tipo de información y podemos empezar a hacer nuestros primeros análisis. ¿Claro hasta acá? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? ¿A alguien le ocurrió algo así extraño con la información que está trabajando? Perfecto. A la matriz, pues como ya sabemos, le podemos cambiar el formato que queramos. ¿Sí? Aquí en las opciones de formato visual podemos empezar a cambiar los formatos, ¿sí? De los valores. Por ejemplo, a los valores le podríamos decir que la letra sea más pequeña. ¿Sí ven? Los valores acabaron de cambiar. Que la letra sea en negrilla, pero bueno, en negrilla no lo pongamos. Listo, que sea cursiva, que sea otro tipo de letra.
¿sí? Son cosas que ya empezamos a ver que es repetitivo en los diferentes objetos visuales. Entonces, para que lo tengamos ahí lo tengamos presente. Podría cambiar el color del texto. Pongámosle un azul de estos, por ejemplo. ¿Sí vemos? ¿Vale? Pues cositas como esas son las que podemos empezar a hacer dentro de nuestra matriz. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que tengo información acá, pero la solicitud que nos hicieron, ¿sí? La solicitud que nos hicieron hablaba de unas categorías de información, ¿cierto? Y pues, definitivamente aquí lo único que yo estoy viendo es el total de población. Lo que yo puedo empezar a hacer es a crear mis propias categorías. O sea, así como tenemos la categoría continente, podría empezar a analizar o a agrupar la información en categorías. La primera categoría que a mí se me ocurre es, por ejemplo, determinar o marcar cada registro y decirle, venga, usted, digamos que yo podría crear grupos o categorías por la cantidad de población, ¿cierto? Entonces decir, venga, yo quiero que me muestre cuáles son los países que están entre, por ejemplo, 1000 y 1.000.000 de habitantes. Y me creo un grupo o una categoría con eso. Entonces, la categoría se podría llamar grupo de población, ¿cierto? Hay dos formas de hacer eso. Lo puedo hacer desde la vista datos, ¿cierto? Agregando columnas a través de sentencias DAX, o lo puedo hacer también desde el Power Query en la transformación del archivo, de tal manera que cuando yo cargue o actualice los datos cuando actualice el origen de datos, él venga y actualice automáticamente también acá. Vamos a hacerlo por el Power Query. Lo que yo voy a hacer en realidad es agregarle una columna, ¿sí? Una columna que se va a convertir en categoría al dato o a la tabla population. De hecho, lo que podemos hacer también aquí es cambiar. Bueno, que esta no nos afecta tanto. Está oculta. Pero lo que sí podría cambiar es el título de la columna, ¿cierto? ¿Cómo puedo cambiar el título de la columna? Que aquí, por ejemplo, no se llame population, entonces hago doble clic sobre el título, se activa la opción de edición y le coloco población. ¿Listo? Que esta es la que necesito. Vale, lo que yo les decía es que voy a crear una nueva categoría y eso lo voy a hacer agregando una nueva columna. ¿Listo? Pero esta columna la voy a agregar siguiendo algunas condiciones o reglas. Es decir, voy a decirle que analice cada registro y revise ese total de población de cada país. Y a partir de ese análisis me coloque un campo en la siguiente columna. Vamos a ver cómo funciona eso. Voy a ir a menú agregar columna. ¿Listo? Y le voy a decir que me agregue una columna condicional. ¿Listo? Esta columna condicional, ¿cómo funciona? Lo primero que voy a hacer es colocarle un nombre. Voy a colocarle cantidad, población. ¿Listo? A la nueva columna. Y entonces le voy a decir que empiece a analizar. A ver, ¿cuál es la condición que le vamos a decir para que empiece a analizar y llenar la columna que estamos metiendo o insertando? Entonces, si el total de población o la población, ¿vale? Está entre, ¿sí? O sea, que sea menor o igual que, menor igual a 1.000.000, ¿cierto? Entonces, me coloque una categoría que sea de 0, aquí un espacito, 0 a 1.000.000. Es decir, que marque ese registro donde lo encuentre, venga y analiza este registro. Si ve que, que es menor a 1.000.000,
Pues igual lo va a colocar, le va a colocar un dato o va a rellenar esa celda con un dato de 0 a 1 millón. ¿Listo? Pero si ve que no está entre 0 y 1 millón, venga y analice si ese campo población es menor o igual a, ya no 1 millón, sino a 10 millones. 0 más. Si está entre 1 y 10 millones, entonces que le ponga o que lo marque como 1, 10 millones. ¿Listo? Pero no, definitivamente no, hay datos más grandes. Entonces, venga y analice si ese campo población está entre 10 millones a 100. ¿No? Si está entre eso, entonces márquelo de 10 o le coloque 100 millones. ¿Listo? Sabemos que hay registros o hay países que tienen más población que eso, ¿cierto? Darle aquí 1 millón. Vamos a arreglar un poco, 10 millones. No se vea tan mal. Sabemos que hay países que tienen más población que eso, ¿cierto? Sin embargo, ya le podríamos decir, pues bueno, ya analizó de 0 a 1 millón, listo, no está ahí. ¿Está entre 1 millón y 10 millones? No, tampoco está. ¿Está entre 10 millones y 100 millones? No. Entonces, si ya definitivamente no está esto, entonces que le diga, bueno, este país tiene más de 100 millones, o que lo marque. Agrupen esa información como los países de más de 100 millones. Aquí ustedes pueden escribir lo que quieran, ¿no? Más de 100 millones, por ejemplo. Pueden escribir esto. O no, vamos a escribirle como lo colocamos aquí, 100 millones o más. ¿Listo? Cuando hago clic en aceptar, él lo que va a hacer es que va a crear la nueva columna. Y esta columna en realidad lo que se convierte es en una nueva categoría. La categoría, ¿cómo se llama? Cantidad de población. Y si ustedes se dan cuenta, lo que acabo de pasar aquí es que él me marcó cada registro de acuerdo a la condición que le coloqué. Entonces él viene y analiza, entonces este país, Afganistán, entonces queda categorizado como los países, o está dentro de la categoría de 10 millones a 100 millones. ¿Por qué? Porque tiene 34 millones. ¿Está claro? ¿Dudas? No, señor. ¿Alguno no le ha funcionado hasta acá? De pronto voy muy rápido. Ok, vale, bueno, súper bien. Entonces, claro, ya tenemos nuestra nueva categoría. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Así como creamos esta categoría, si se dan cuenta, él creó un paso aplicado. Quiere decir que él siempre que yo actualice mi origen de datos, él viene aquí al Power Query, analiza los pasos y se va a encontrar con que agregamos una columna, ¿sí? Columna condicional agregada. Ah, no, resulta que me equivoqué. Me equivoqué en ese paso aplicado. Yo podría venir aquí a este paso aplicado, que fue el de columna agregada. Me equivoqué, entonces vengo aquí a este engranaje, hago clic en el engranaje y podría venir y modificar los datos que coloqué acá. Entonces, lo que les decía, entonces, en lugar de eso, pues le vuelvo a decir más de 100 millones. ¿Sí? Simplemente por mostrarles un cambio que puedo hacer acá. ¿Listo? Entonces, él lo hace ahí. Si necesito cambiar algún paso aplicado, también puede pasar así. Cuando quiera cambiar un paso de estos de aquí, lo que pasa es que este cambio de aquí sí va a ser que tenga... aquí están las opciones de promover el encabezado. Entonces, promover solo los tipos de texto y número. Bueno, entonces, desde el engranaje de los pasos aplicados pueden cambiar el paso. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso es un origen. Entonces, si yo hago clic acá, me aparece una pantalla diferente porque me está pidiendo un nuevo origen. ¿Listo? Es por si necesitamos cambiar ese paso aplicado.
Está claro lo que acabamos de hacer, entonces, una nueva categoría a partir de la creación de una nueva columna. Muchas veces nos entregan muy pocos datos, como en este caso, pero aquí empiezo a traer nueva información. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué más me faltaría hacer aquí? Algo más que podría hacer yo aquí, ya arreglé mis archivos, ya tengo todo. Perfecto, 100, ya creé la categoría. Perfecto, entonces me vengo a inicio y le digo cerrar y aplicar. Empieza a cargar la población, se cargaron las 216 filas, perfecto. Y si vemos, ahora aparece en la tabla population, nos aparece un nuevo campo que es cantidad de población. Miremos cómo funciona esto. Me paro aquí sobre mi matriz, ¿cierto? Digamos que, voy a decir acá, explique todo. Aquí tengo mi continente. Resulta que ya no quiero mirar por la categoría continente, sino que quiero ver la categoría cantidad de población. Me la voy a traer aquí a mi matriz. Y esto fue lo que acabamos de hacer. Acabamos de crear un nuevo campo que es una categoría. Entonces, esta categoría me permite analizar un poco también el tema, un poco desde otra visión, la información lo que te tengo, ¿cierto? Ya no solamente por continente, sino que ahora, por ejemplo, hombre, muéstrame cuáles son los países de más de 100 millones de habitantes. De una vez, aquí lo puedo desplegar. Estos son los países que tienen más de 100 millones de habitantes. China, India, Estados Unidos, Etiopía. Wow, Filipinas, ¿no? Grande. Federación Rusa, ¿sí? Definitivamente siempre China está por encima. Tenemos los países o el grupo de países entre 10 y 100, desde 10 millones a 100 millones, ¿cierto? Aquí no los encontramos. Los países entre 1 millón y 10 millones. Entonces, eso en realidad fue lo que hicimos. Al crear una nueva categoría, tengo nueva información, nuevos tips para analizar. ¿Vale? ¿Qué me está faltando de pronto? Cambiar el formato porque estos números son muy largos, de tal manera que pueda analizar acá un poco la información más rápido. Entonces, para cambiar el formato de este campo de población, ¿qué tengo que hacer? Hago clic sobre población. ¿Sí? Para cambiar el formato, ¿qué? Pues quiero los separadores de miles. Porque aquí no es no es formato de contabilidad ni de porcentaje, solamente separadores de miles. Hago clic sobre el campo población. Si se dan cuenta, él activa la herramienta de columnas. Voy a ir acá a formato. Y le voy a hacer clic sobre la coma. Esa coma es el separador de miles. Perfecto. Entonces, ahora sí me lo está mostrando. Entonces, de los de más de 100 millones, el total de población de países de más de 100 millones son 4.641 millones de habitantes. O sea, entre estos países que están acá en este grupo. ¿Sí está claro? ¿Cómo lo ven? ¿A alguien no le ha funcionado? ¿Alguien tiene alguna duda? Esto es muy parecido, y pues ya de pronto los que están manejando Excel, esto es muy parecido al tema de las tablas dinámicas, ¿no? Es muy, muy, muy parecido, pero pues creando mayores o creando nuevos análisis a partir de nuevas categorías. Listo. ¿Cómo lo ven hasta acá? Así como esté, entonces, esta cantidad de población no la vamos a trabajar aquí en la matriz, vamos a dejar nuestro continente ahí. Listo, voy a traerme otra vez mi continente y lo voy a dejar acá. ¿Vale? Voy a acomodar un poco mi matriz. Listo, lo voy poniendo por acá. Bueno, como vimos, pues vamos a manejar varios tipos de
de objetos visuales. Aquí lo único que hemos hecho hasta el momento es organizar nuestros datos para poder empezar a trabajar, ¿cierto? Si bien todo lo que nos hemos demorado entre la extracción, analizar, transformar, ha sido harto, ¿sí? Entonces tengan muy en cuenta porque digamos que ya cuando ya tengo bien organizada mi información, ¿sí? Cuando yo ya tengo bien organizada mi información, pues hacer las visualizaciones va a ser muy sencillo, ¿sí? Ya después de eso, pues, teniendo ya claro qué es lo que yo quiero mostrar, lo que necesito mostrar, hacer las visualizaciones va a ser una tarea muy fácil, ¿sí? De hecho, aquí lo que podría yo hacer en este momento es, ya listo, aquí tengo mi continente. Como ya tengo una categoría, ¿sí? Lo que podría yo hacer en mi proyecto es empezar a segmentar la información a partir de la categoría que acabé de crear. No colocarla acá en la matriz, sino colocarla aquí por fuera. Y recordemos que dentro de nuestros objetos visuales hay un objeto que se llama segmentador o segmentación de datos. Entonces, esa segmentación de datos me permite, o este objeto visual, me permite eso, visualizar la información por categorías. Entonces, como ya creé una nueva categoría, este segmentador va a contener esa categoría. Entonces, lo único que tengo que hacer es, hago clic sobre el segmentador o sobre el objeto visual. Esto ya lo vimos en la sesión pasada. ¿Listo? Entonces voy a crear la segmentación de cantidad de población. La otra segmentación que podría crear, pues aunque ya lo tengo aquí en la matriz, es esta otra segmentación que podría crear es ¿cuál? La del continente. ¿Sí? De tal manera que haciendo clic sobre cualquiera de los continentes, ¿sí? Él me muestra la información de esos continentes. Aquí es muy particular porque, por ejemplo, miremos Oceanía. Si yo hago clic sobre Oceanía, ¿sí se dan cuenta que el segmentador aquí cambió? Ya no me va a mostrar información de países con más de 100 millones de habitantes, porque Oceanía no lo tiene y por eso tampoco lo muestra en el segmentador. Si yo hago clic sobre Europa, tampoco tiene población. En Asia, pues sí, ¿cierto? En América también y en África también. ¿Listo? Aquí nos lo muestra a todos. Entonces ya tenemos aquí nuestras dos segmentaciones y tenemos nuestra matriz. ¿Vale? Profesor, ¿podríamos repetir cómo se pone la segmentación? Es un objeto visual. Acuérdense que todo lo que ponemos acá sobre esto es un objeto visual. Lo único que yo hago es hacer clic sobre el objeto visual y él lo ubica dentro de mi lienzo. ¿Listo? Este objeto visual como tal solamente me permite o solamente tiene un dato para cargar, que es este campo, y ahí puedo llevar categorías de información. No quiere decir que no me pueda llevar, por ejemplo, el país. Yo me puedo llevar el país, pero pues definitivamente no me va a servir mucho. O bueno, de pronto si no fueran tantos datos, pero pues, si quiero tener solamente la información de Bolivia, aquí solamente los objetos visuales se relacionan con información de Bolivia. Pero esto es básicamente lo que hicimos. Trajimos el segmentador y trajimos los campos, continente y cantidad de población. ¿Listo? ¿Era eso o tienes alguna otra duda? Ya, perfecto, muchas gracias. Vale, listo. Entonces ya tenemos nuestra información, la tenemos organizada en nuestra tabla, pero resulta que aquí seguimos manejándolo así, en formato de tabla, ¿sí? En formato de tablas, todavía la visual no es tan chévere. Entonces aparecen objetos visuales que nos permiten eso, mejorar nuestra presentación con respecto a los datos que estoy mostrando. Entonces imagínense una herramienta o un objeto visual que fuera capaz de mostrarme con colores, ¿cierto? Y en formato como de fichas, cómo está organizado, cómo están organizados los países a nivel mundial. Es decir, hay un objeto que se llama TreeMap, que está aquí en nuestros objetos visuales, ¿sí? Esto que ven ustedes acá, este TreeMap. Entonces, él en formato como de cajas de contenedores, hago clic sobre TreeMap, lo voy a traer para acá. Él en formato de contenedores es capaz de mostrarme la información organizada. ¿Desde dónde lo va a organizar? Desde la fila superior izquierda hasta la fila inferior derecha. Voy a agrandar un poco este TreeMap porque esto es bien interesante. ¿Qué datos me pide aquí
¿Qué datos me pide el tree map? Me pide una categoría, unos detalles y quizás unos valores, ¿sí? Entonces, esta categoría antes se llamaba grupo. Aquí ya es categoría. Entonces, yo aquí le puedo decir, muéstreme, por ejemplo, el país. Categoría. ¿Listo? No hizo nada, porque todavía no le estoy diciendo por qué dato lo va a mostrar. Entonces, aquí en valores, le voy a decir que se lleve la cantidad de población. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él acá? No sé si ya lo vieron visualmente qué es lo que está haciendo. Él tomó, sí, este título no, a mí no me parece que sea tan exacto en el cambio, me parecía más cuando hablaban de grupo. Pero digamos que aquí él habla de la categoría, es ese dato que yo quiero mostrar acá y como que quiero agrupar por cantidad de, o por tipo de datos. En este caso es el tipo de datos, es el país, ¿sí? Más que agruparlo, lo que está haciendo es organizarlo. Entonces, para él, y la relevancia para él, es la cantidad de población. ¿Lo vemos? Entonces, como les decía, en la esquina superior izquierda está, en este caso, el país que más datos tiene, o que más población tiene. Y por acá, chiquitico, muy chiquitico, si yo quisiera, están los países más pequeños. ¿Listo? Entonces, así funciona el TreeMap. El TreeMap es muy importante, o toma relevancia, cuando ustedes le muestran más información. ¿Sí? Es decir, ¿se acuerdan la información sobre la herramienta o los tooltips? Como esos son cuadros o son contenedores, si yo empiezo a llevarme información, por ejemplo, como la categoría que acabo de crear, ¿sí? O el continente al que pertenece. Entonces, cuando paso sobre la caja, él ya me empieza a mostrar esa información. ¿Listo? Aquí está mal. Vamos a cambiar esto. Allá. Estoy cometiendo un error gravísimo, ¿cierto? Lo que llevo fue valores. Es en información sobre herramientas. Llevo acá estos datos. Y esto acá no tiene nada. No, aquí cometí un error. Espera. Aquí en información sobre herramientas me llevo el grupo cantidad de población. Ok. Y me llevo el continente. Ok, ahora sí. Listo. Entonces me está mostrando que el país es China, que la población el total de población son 1.378 millones, que está en el grupo de población de más de 100 millones, ¿cierto? Y que el continente al que pertenece es Asia, perdón. Esto lo puedo cambiar, hago doble clic sobre el cuadro, le quito esto que dice, primera fecha, a veces lo lleva, a veces no lo pone, voy a quitar lo mismo, voy a hacer acá con continentes. Perfecto. Entonces ahora sí, cuando paso sobre el contenedor, entonces me muestra la información. Entonces, si tuviera más información, la coloco acá en las herramientas. De hecho, hay una parte de estos tooltips que es bien interesante, que permite hacer formulación y traer fórmulas acá y mostrar un poco de cosas. Entonces, esta herramienta se llama TreeMap, de objeto visual. ¿Listo? Y como todo lo que yo trabajo en mi proyecto, pues esto interactúa con la segmentación. Si yo marco aquí África, pues aquí en el TreeMap me va a mostrar solamente los países de África, ¿cierto? Si yo le dijera, muéstreme los de más de 100 millones de África, entonces son solo 2. ¿Sí? Si le dijera, muéstreme los de 100 a 100 millones de África o de América, ¿sí? Bueno, pues aquí quitemos este filtro, más bien muéstreme solo los de América. Acá están solamente los países de América. ¿Está clara la herramienta TreeMap? ¿Dudas? Si aquí hago. Así funcionan los diferentes objetos, ¿sí ven? Entonces, aunque nos demoramos un poco de pronto arreglando los datos, ¿cierto? Haciendo el modelado y todo eso, ya después traerme los objetos visuales es muy sencillo. ¿Listo? Perfecto. El siguiente. Pero
sé si es de Señora, la clase cuéntame, que vamos a ver más adelante. cuéntame. Si yo tengo, por ejemplo, el tema de ventas y ahí tengo toda la información, pero mes a mes yo necesito cargar esa información para que esto se actualice. Esta es porque es una información general, ¿sí? Pero si mes a mes yo tengo mis ventas y me van cambiando y pues lo que necesito es alimentar este tablero que yo ya tengo para que me haga los cambios y poder hacer los análisis, ¿eso cómo se hace o es en una clase más adelante? Mi Es en pregunta. una clase más adelante, es un ejercicio más adelante. Sin embargo, sí, lo que tienes que hacer es cargar en el origen de datos, ¿sí? Va a ser es una carpeta, ¿sí? Ya lo vamos a ver en una sesión, pero pues simplemente aquí te muestro. Aquí no tener datos en tu origen de datos, te vas a encontrar con una opción que se llama carpeta. Si la ves, por acá está, mira, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay varias consideraciones, las vamos a ver cuando hagamos el ejercicio, pero para que tengas en el radar, yo sé que ahorita te vas a poner a ensayar, ¿sí? Entonces, la única o la más grande consideración es que los archivos que hayan dentro de esta carpeta que coloques ahí, ¿sí? Deben tener la misma estructura. Puede ser diferente el nombre, pero deben tener la misma estructura primero. La estructura a la que hablo es que tengan las mismas columnas y que las columnas se llamen igual, que la hoja donde están se llame igual también, y a ella debería funcionarte. Uno simplemente va llevando los archivos allá mes a mes, o sea, por ejemplo, subes enero, después febrero, después marzo, ¿cierto? Y él debería actualizar. Ah, ok. Gracias. Si quieres probarlo, pero ese ejercicio también lo vamos a ver. ¿Vale? Listo, sí, señor, gracias. Vale. Entonces, listo. Bueno, aquí estamos viendo un tree map y aquí estamos viendo nuestros países y pues sí, ya nosotros sabemos que este es el total de países y todo. Pero definitivamente, si yo estoy hablando de países y estoy hablando de datos que contengan información geográfica, yo debería más bien ubicarla en algo que fuera como un mapa, ¿cierto? O sea, en lugar de estar utilizando esto, yo debería estar, que pues es interesante la herramienta, sí, pero yo debería estar utilizando mejor un mapa. ¿Sí? Entonces voy a poner un poco más pequeño este tree map, me lo voy a traer por aquí. Esta matriz la voy a poner un poco más pequeña. ¿Listo? Este tree map también pongámoslo un poco más pequeño. Perfecto. Entonces, voy a acomodar eso. Y esa opción de los mapas la tiene Power BI. Power BI tiene un objeto visual que se llama mapa. Así tal cual como lo ven. De hecho, hay 3 mapas. El objeto visual mapa, el mapa coroplético y el mapa de formas. ¿Listo? Hay muchas consideraciones con respecto a los mapas, pero la principal consideración con respecto al utilizar el objeto visual de los mapas es que obligatoriamente deben tener internet. Entonces yo me imagino que ya me van a decir, pero ¿cómo así? Pues sí, yo tengo internet. No, el Power BI de esto funciona sin internet. ¿Sí? Porque está ubicado en su computador. Pero si ustedes no tienen internet, no les va a funcionar este objeto visual que se llama mapa. ¿Por qué no va a funcionar? Porque el mapa utiliza servicios de la herramienta de mapas de Microsoft que es Bing. ¿Sí lo han escuchado? Bing Maps, así como Google Maps. La herramienta de Microsoft para mapas se llama Bing. La miramos por aquí. Bing Maps. ¿Listo? Entonces, Bing Maps es como el Google Maps, pero ¿qué? Es un proyecto, pero de Microsoft, ¿sí? Microsoft Bing, ¿vale? Entonces, los servicios que utiliza Power BI son servicios de acá. ¿Listo? Listo. Entonces, es para que lo tengan en cuenta. El objeto visual funciona igual que los otros objetos visuales. Para yo utilizarlo, simplemente hago clic sobre el lienzo y me traigo el objeto visual o hago clic sobre el mapa. ¿Listo? Y acá tengo mi mapa. ¿Listo? Acá tengo mi objeto visual mapa. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué creen que no funciona? Alguien que me cuente. Ya para terminar la clase. Ah, no, mentiras. ¿Ustedes se pueden quedar 10 minuticos más?
¿O tienes la agenda súper apretada? Por lo que empezamos 10 minuticos tarde. Sí, no, paso. Sí, sí. Sí, vale. No hay Entonces problema. son 10 minuticos para que no nos quede cortado el tema del mapa, ¿listo? Pero entonces, ¿qué creen que le falta al mapa? Para que se muestre la información. Bueno, para que no rinda el Relacionarlo tiempo. con los cuadros. Traerle datos. Hay que montarle datos. ¿Sí? O sea, él no pinta nada si yo no le cargo datos. Y aquí vienen las siguientes consideraciones. Los datos con los que funcionan los mapas o estos mapas, como es una herramienta, digamos, es una herramienta que consume o que toma datos de Bing, que es de Microsoft, está muy enfocada a cómo está la división política en general a nivel mundial. ¿A qué me refiero con a esa división política? A que, por ejemplo, en Estados Unidos encontramos estados, ¿cierto? Y encontramos capitales. Pero en Colombia, ¿cómo está eso? ¿En Colombia hay estados? Apartamentos. No, ¿cierto? En Colombia son departamentos, ciudades capitales y municipios, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí empieza el primer enredo y pues, aunque vamos a verlo y más adelante, yo voy a hacer un ejercicio con el mapa de Colombia, las consideraciones son, para que funcionen ambos mapas es diferente. Es decir, yo aquí lo único que tengo que hacer es traerme, por ejemplo, el nombre del país y traérmelo aquí a la ubicación, ¿cierto? Y él automáticamente, ¿qué hace? Ahora sí me muestra el mapa y como me le traje un campo que tenía los nombres de los países, él los pinta dentro del mapa. ¿Sí? Entonces yo sé que ustedes están preguntando ya, no, pero, bueno, súper chévere. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, los nombres de los municipios de Colombia, pues me los traigo para acá y los pinta dentro del mapa. No funciona tan así. ¿Listo? Entonces, para los mapas de Colombia hay que hacer otras cosas. No solamente me traigo el dato acá y ya me funcionó. ¿Listo? ¿Qué es y a qué nos lleva esto? Pues que un campo como país, si yo marco país, y esto es para que lo tengan también presente, no todo el tiempo no funciona, pero si no les llega a pintar la información acá es porque quizás este campo hay que marcarlo como una categoría. O sea, este campo hay que decirle que es un dato que es geográfico, o que eso es un dato de tipo geográfico. ¿Eso cómo lo hago? Marco el campo, o sea, lo pongo en gris. Se habilitan las herramientas de columnas y aquí donde está categoría de datos, ¿sí? Si yo despliego acá, aquí aparecen varias categorías, pero si se dan cuenta que no, esto es lo que les decía, aquí ya no aparece ni municipio ni departamento, ¿sí? Aparecen datos de tipo más global, como país o región, ¿cierto? Estado o provincia, condado, los condados en Estados Unidos, ¿sí lo ven? Continente, un dato de tipo continente. Entonces, aquí es donde se ve más específicamente por qué no funcionaría tan a la mano el tema de los datos de Colombia. ¿Listo? Entonces, este campo país lo voy a marcar como un dato país o región. Vuelvo y les digo, esto no es obligatorio al 100%. Es solo si esto no les funciona y en algunos casos no funciona. O sea, en algunos casos no me ubica hasta que no lo marco como un dato o le doy otra categoría de datos. Si se dan cuenta, les tuvo que haber puesto un globo terráqueo al lado del nombre del campo. ¿Listo? Lo mismo pasa si quiero trabajar con el campo continente. O sea, yo me podría traer aquí el continente. ¿Listo? Ponerlo por aquí arriba. Si ven, como el continente es el dato principal, solamente me está marcando el continente. Aquí esto es América, África, ahí le puso el puntico. Ese continente, como es una categoría, ¿se acuerdan las categorías cuando estábamos revisando el tema de las herramientas circulares? Que aparecía un campo que se llamaba leyenda. ¿Sí? Entonces, este continente más bien amerita llevarlo aquí a leyenda, de tal manera
¿sí? Cuando me llevo el continente o ese campo continente, que es una categoría de datos, entonces él en la leyenda me organiza por grupos de información. Entonces aquí ya tengo el continente africano y los datos de África los marca como azul y así sucesivamente. ¿Vale? Aquí está funcionando y de pronto les está funcionando, pero si no les funciona, lo más seguro es que haya que marcar el campo. Me voy otra vez a categoría de datos y lo tengo que clasificar. ¿Sí? En este caso como un continente. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Y lo mismo, esto funciona. Si yo marco aquí solamente Oceanía, pues acá me va a mostrar la información de los países de Oceanía. ¿Sí? Los resalta. Si los marco aquí en este objeto visual. Si los segmento con esta herramienta de segmentación, pues aquí solamente me muestra los países de Oceanía. ¿Listo? Esta es la diferencia. Si le digo segménteme por América, solamente me muestra los de América. Este objeto visual del país, si ustedes lo tienen marcado y utilizan el scroll del mouse, o sea, la ruedita del mouse, él enfoca un poco mejor el tema hacia lo que quiero mirar en mi mapa. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Les está funcionando hasta acá? Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, ¿por qué se vuelve sencillo? Porque nuestra información está muy bien organizada. ¿Sí? Entonces, utilizar los objetos visuales es muy sencillo. No sé si ustedes empiezan a notar campos acá, digamos, en este objeto visual, en mapas, ¿sí? Temas como que ya hemos visto, como la información sobre herramienta o los tooltips, ¿sí? Súper interesante que yo me parara, por ejemplo, acá. Yo veo que el país es Polinesia francesa y que el continente es Oceanía, porque son los datos con los que estoy trabajando. Pero si yo quisiera, por ejemplo, saber este continente, este país, en qué categoría de población está, entonces me llevo ese grupo, me lo llevo acá a la información, ¿cierto? Y si yo me paro otra vez sobre el país, ok, aquí me está diciendo, está en el grupo de población de 0 a 1 millón. Por aquí en Asia, esto es Rusia, ¿sí? Más de 100 millones de habitantes, ¿sí? Por aquí en Asia, China, creo que este es China, esto es Mongolia, China, más de 100 millones de habitantes. Pero yo quiero saber cuál es la población. Entonces, ese campo población me lo llevo allá a los tooltips. ¿Listo? Porque yo le estoy diciendo a China, bueno, me está diciendo, pero, es más de 100 millones de habitantes. Pero el total de la población, sí, claro, son 1.378 millones de habitantes. Entonces, así es que empiezo a colocar la información acá. El mapa, pues, tiene varias consideraciones. Esta es una forma de ver el mapa. Si ustedes quieren moverse de pronto por el mapa, también hacen clic sostenido sobre él y lo llevan, ¿sí? Si queremos verlo de otra forma, me voy aquí a objeto visual, ¿sí? Aquí en configuración del mapa, por ejemplo, encuentro los estilos del mapa, es decir, tengo 5 estilos ahí configurados predeterminadamente, ¿sí? Perdón un momento. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, este es el carretero que tenemos ahí, este aéreo, ¿sí? Hace como nos muestra en forma de, ¿cómo es que se llama este mapa? El político, no, sino el mapa físico, ¿sí? Es la que se llamaba, ¿se acuerdan? Sí. O hay otro estilo, el oscuro. Hay muchas veces que lo que quiero yo resaltar son en realidad los países, entonces lo marco como oscuro. Lo podría poner claro, ¿sí? Que era como más o menos lo que tenemos ahorita. En escala de grises es una opción muy, muy interesante. De hecho, lo vamos a dejar así en escala de grises. Le podría decir que me muestre o que no me muestre las etiquetas. ¿Sí? Cuando agrando las etiquetas, digamos aquí ya se ven más claro. Si las muestro o no las muestro, esas son esas etiquetas.
Le podría decir que me muestre o que no me muestre la leyenda, pero pues si la estoy cargando, pues definitivamente sí que me la muestre, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas puedo hacer con mi grafo, con mi objeto visual tipo mapa. Vuelvo y les repito, aquí hay muchas consideraciones más, sobre todo cuando quiero trabajar con el mapa de Colombia. A nosotros de pronto, como si son empresas, por ejemplo, logística, todo eso, de pronto el mapa mundial nos sirve, sí, trabajar con esto nos va a servir, pero no, lo interesante es trabajar con el mapa de Colombia. Ya vamos a hacer, hay una sesión específica para trabajar con el mapa de Colombia, ¿listo? Y un ejercicio, pero para ese ejercicio nos sirve esto. Algo que sería interesante también es la forma en que nos muestra las burbujas. Entonces hay un formato y este es bien interesante ya como para que acabemos. ¿Sí? Yo podría decirle, de hecho no es allá en el objeto, en el formato, sino aquí en la parte de agregar datos a los objetos visuales en los campos. El tamaño de la burbuja. Si se dan cuenta, todas están aquí con el mismo tamaño y pues no es, acuérdense que todo es visual en Power BI. Yo le podría decir que el tamaño de la burbuja, ¿sí?, aumenta o disminuye de acuerdo a un campo o de acuerdo a un valor. ¿Cuál creen ustedes que podría ser ese valor que divide aquí en tamaño de burbuja? De todos los campos que tengo o de los campos que tengo aquí en mis campos en las tablas, ¿cuál debería ir acá para que aumente o disminuya el tamaño de la burbuja? En este caso en particular. ¿Cuál se les ocurre? Cantidad de población. Dime, Kelly. Cantidad de población. La cantidad de población. Yo podría decir que la burbuja, gracias, Kelly, que la burbuja aumente o sea más grande o más pequeña de acuerdo al total de la población. ¿Bien? No sé si notaron que sus burbujas tienen que haber unas más grandes que otras. ¿Sí? Y eso está representado es por el tamaño de la población. ¿Sí lo ven? Pero como ahora lo puse dentro de uno de los campos, lo podría quitar acá de las herramientas para que no me muestre campos repetidos. ¿Listo? Y con este formato del mapa es con lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto, ¿listo? Y con los otros datos que nos falta cargar. Vamos guardando nuestro proyecto. A esto le vamos a colocar proyecto 2. El nombre de ustedes, por favor, que se vaya así porque estas evidencias hay que enviarlos a la agencia de empleo. Entonces, por favor, proyecto 2 y el nombre de ustedes. Yo le voy a poner Edwin Zapata. Y aquí le voy a poner de 8 a 10. Pero ese es mío. El de ustedes, por favor, proyecto 2, el nombre de ustedes. ¿Listo? Y lo vamos a guardar. ¿Cómo lo ven hasta este punto? ¿A alguno no le ha funcionado algo? Mucha información. Es mucha, es demasiada, es muchísimo. Aquí hay muchísimas herramientas, como ustedes ven, la parte de los formatos son muchísimas, o sea, muchísimo, pero quizás si yo me enfoco en mostrarles cada cosita del formato, no acabamos. Entonces, por eso es que está enfocado más a los ejercicios, pero es muchísima, muchísima información. Por eso es importante que revisen también los videos de las sesiones, ¿vale? Porque aquí dictamos, ustedes están haciendo algo, quizás se nos saltó algo, entonces no olviden revisar los videos de las sesiones. ¿Listo? Yo creo que por hoy podemos dejar así. Les agradezco mucho esos 10 minuticos adicionales. Disculpen la demora por el día de hoy, que de verdad estaba corriendo con mis niños chiquiticos que tenían cita al médico. Pero me parece que hemos adelantado muchísimo. De verdad les agradezco mucho la participación el día de hoy. Los que quieran que revisemos la asistencia, se quedan, y el resto, pues nada, les deseo un feliz día y un feliz fin de semana. Por favor, no olviden adelantar los trabajos, los que no han podido subir los trabajos, súbanlos, por favor. Porque si no, al final vamos a tener problemas con la certificación. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho. Los que quieran quedarse de pronto revisando la asistencia, la revisamos Gracias, en un momento. profe. Mi nombre Vale. es Joana Ciprián. Igual creo que el profe se dio cuenta cuando ingresé, solo que me la revise. Vale, entonces voy a revisar la asistencia.
Para los que ya estuvieron en la asistencia, entonces les deseo un resto de día muy bonito. Que estén muy bien. Gracias. Profe, yo también entré Gracias, tarde. Nicolás. Giovanni Giraldo. Un momentico ya. Un momentico ya empezamos, Ok, era Joana, ¿era que me decías? Sí, señor, Joana Ciprián, acá de terceras. De cuartas. De cuartas. Cuartas, No, sí, señor. ok, ya te marqué, listo. Vale, Gracias, gracias, profe, Joana. feliz día. Bueno, que estén bien. ¿Quién más? Ahora sí. Yo, profe, Giovanni Giraldo. Giraldo. Giraldo, pero Giovanni. Listo. Sí, señor. Gracias. Vale, ¿Quién gracias. más? Vale, buen día.